En esta oportunidad les quiero hablar un poco de qué se trata la impresión de CD o DVD. Generalmente cuando encaramos un trabajo de diseño basado en música o en videos o en cualquier formato que nosotros tengamos que diseñar el packaging, no tenemos ningún problema en diseñar sobre soportes celulósicos, es decir, sobre cartulinas o papeles, utilizando los sistemas de impresión como es el offset generalmente, o impresión digital. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que imprimir el CD que lleva o que contiene este packaging diseñado? Si bien es un tema simple, quería transmitirles las diferentes opciones que tienen para poder encarar un trabajo de impresión de CD, y como siempre digo, es preferible conocer y tener información sobre el sistema que vamos a imprimir para no perder ni tiempo ni dinero y saber cómo va a quedar. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, creo, es definir cantidades, determinar qué tipo de imagen. Cuando digo determinar qué tipo de imagen, hablamos de si son imágenes tramadas o imágenes de plenos planos. Esto va a determinar el sistema de impresión, porque si yo quiero aplicar en un CD una foto full color, no voy a poder utilizar un sistema serigráfico manual, que es de los más simples, porque no soporta el tramado para poder lograr una imagen de medios tonos. Básicamente vamos a tener que ir a un sistema de impresión industrial o a un sistema de inkjet o de impresión bajo chorro de tinta. El sistema de impresión industrial va a tener un costo porque necesita amortizarse con mayor cantidad de impresión. Lo mismo sucede con el chorro de tinta. Esto también nos va a determinar el tipo de tintas, la trama que usemos y cómo va a quedar impreso, y también, nos va a determinar la trama según el sistema que estemos utilizando. Como les decía hoy, las cantidades nos van a determinar sistema y calidad, trama y posibilidades. Todo tiene que ver con todo, es decir, si un grupo de músicos quiere sacar un CD y quiere lograr un sistema, quiere sacar 300 unidades de CDs y quiere lograr fotografía, van a tener que ir a un sistema de chorro de tinta o de inkjet. Pero va a tener un costo alto unitario. Ahora, podrían ir a un sistema serigráfico manual, utilizando 2 tintas como máximo. Tal vez van a tener no la comunicación que ellos quieren lograr sobre ese CD, pero van a obtener mayor brillo en las tintas y un acabado superficial de una riqueza diferente al chorro de tinta. Ahora, si quieren tener brillo en las tintas y lograr una fotografía, van a tener que ir a serigrafía industrial. Con lo cual, los costos por unidad en cantidad son más baratos, pero en menos cantidad son más caros. Esto es un consejo personal de cómo encararía yo un trabajo según las unidades que me piden para poder imprimir. Cada uno puede hacer, por supuesto, 500 unidades en sistema de chorro de tinta, puede hacer 300 unidades en serigrafía manual, sí, por supuesto, pero los costos de cada sistema van a influir después en el costo unitario que va a llevar este producto. Es decir, hay que sumarle la caja de cartón, el librito, el bajo bandeja, el costo del CD, el costo de la copia del CD y el costo de la impresión del CD. Todo esto suma y todo esto influye muchas veces en las decisiones de comunicación de las piezas. Entonces, dentro de lo que es la lineatura de trama para trabajar en cada sistema, acá les armé un pequeño cuadro. Tenemos que hablar, si estamos hablando de chorro de tinta, como las máquinas de chorro de tinta trabajan básicamente tramas híbridas estocásticas, con lo cual soporta cualquier tipo de lineatura de trama, pero sí nos muestra cuando tenemos una lineatura de trama muy baja, mala definición, y cuando tenemos la lineatura de alta, buena definición. La lineatura de trama, como hablé en otros videos, significa que si nuestra máquina va a imprimir a 150 LPI, que son lineatura de trama, nuestras imágenes fotográficas, porque el chorro de tinta lo permite, van a tener que estar a 300 dpi. Ahora, si vamos a una serigrafía manual, tenemos que saber que básicamente nos va a dar un buen resultado en lo que son plenos planos. Y esto quiere decir que vamos a trabajar con imágenes vectoriales. También hay que pensar que las imágenes plenos planas a 2 tintas en una serigrafía manual hay que pensarlas que no se superpongan porque no tienen un buen registro. Por lo menos eso me ha pasado a mí en los trabajos que he realizado. Y por último tenemos serigrafía industrial, que son las empresas
grandes que se encargan de multicopiado e impresión de los CDs, donde soportan hasta un máximo de 6 colores. Creo que hoy están soportando hasta 8 colores con calidad fotográfica. La trama, personalmente, a mí siempre me ha parecido que es un poco visible al ojo, como a simple vista. No pasa esto con la trama del chorro de tinta, que casi no se ve, queda básicamente perfecto. Pero la impresión del chorro de tinta es mate, a diferencia de esta serigrafía industrial, comparando que los dos soportan impresión fotográfica. El chorro de tinta sobre los CDs generalmente queda bastante mate, con lo cual habría que aplicarle una laca para realzar su brillo. La serigrafía industrial ya directamente tienen las lacas, las tintas son brillantes y soportan obviamente mucho más cantidad de colores. Esto es para que entiendan un poco y organizarse hacia dónde vamos a ir con los sistemas cuando vamos a imprimir. Entonces, el original de armado de CD es muy simple, no tiene mayores complicaciones. Tienen que averiguar en las empresas hasta qué límite de impresión tienen. Siempre tenemos el centro vacío, un borde máximo. Las marcas de control se ponen simplemente para que se entienda dónde está centrada la pieza, y a diferencia de los trabajos de offset o los demás trabajos de impresión donde se deja una demasía por corte, acá como no existe ningún corte, tiene que ser exacta la situación de trabajo sobre el CD. Yo acá les puse 2 ejemplos. Fíjense que esta empresa manejaba mucho más amplia la impresión que la que se aplicó en este CD. O sea, esto parece una pavada, pero a la hora de comunicar tiene bastante. Si ustedes se preocupan porque la pieza quede lo más convenientemente posible impresa o lo mejor posible impresa, tienen que averiguar qué datos tienen con respecto a los centros. Otro tema importante es que los CDs vienen en bases blancas o bases plateadas. Generalmente la base blanca la toman como un color más, tiene un mayor costo, pero ustedes van a tener una base donde soportar las tintas. Fíjense que en este caso hubo que darle, en los dos casos se han aplicado base blanca sobre el CD. Uno es un solo color gris y el otro es a 2 tintas. Todo con serigrafía industrial en este caso. Entonces, bueno, simplemente con el armado de los originales, como les mostraba acá, no es más que armar el original, prepararlo en TIFF o en Illustrator, en un archivo PDF con la lineatura de trama correspondiente a cada sistema. Medir los centros, ver cómo quedan, y lo que sí me gustaría que presten atención es, fíjense, este CD se hizo para una empresa de alquiler de motos. Se mandó a hacer por serigrafía manual a 2 tintas con base blanca. Se compraron los CDs de base blanca, pero si lo miramos en detalle, la pieza ha quedado bastante mate y con un problema de registro o trapping. Trapping es cuando se solapan las tintas, se debe hacer un cálculo de este solapamiento. En este caso no se hizo porque la empresa no nos dijo que iba a tener este falso registro y nadie se quejó por este falso registro, pero si vamos a hablar detenidamente de la pieza, para mí ha estado mal realizada. Esto es serigrafía manual a 2 tintas. Sería serigrafía manual a una tinta basada en utilizar la base plateada que tiene el CD usándola como calado y utilizando esa base para hacer la imagen. Es como cuando nosotros agarramos una hoja de papel, la imprimimos a todo color, pero las letras son caladas. Utilizamos el blanco del soporte como una tercera tinta. En este caso utilizamos el plateado del soporte como una segunda tinta, con lo cual a veces pueden pensar en cómo aprovechar las bases del CD para tener un ahorro en la utilización de tintas. Este es un CD que se hizo a 4 tintas, impreso a 120 líneas, en una empresa de Buenos Aires. Era un catálogo de productos arquitectónicos, de gente que fabrica todo lo que son ornamentos. Es un multimedia, que en esa época se utilizaba mucho hacer CD-ROM, y se imprimió en una empresa 120 líneas. Pero fíjense que si a simple vista se puede lograr ver la trama. La trama es una roseta muy parecida a la roseta que genera el offset. Personalmente el sistema es muy bueno, pero a mí todavía no he visto CDs de trama muy cerrada que me han
realmente impactado. Siempre creo que todavía le falta un poco a las tramas de estos sistemas. Este es otro CD que se hizo también en serigrafía industrial a 2 tintas, donde yo recomendé a la gente de una banda heavy metal, de un grupo de rock heavy metal, y yo les recomendé que lo hagamos por serigrafía manual, ya que el usar rojo y negro iba a quedar mucho más pregnante o más fuerte que mandándolo a imprimir a una empresa de serigrafía industrial. Como esta gente estaba atado a Sony Music, no se pudo hacer el trabajo manual porque era una tirada de 5.000 discos, pasó a ser industrial y quedó con la trama como lo aprecian en pantalla, que para mí quedó realmente muy desagradable. Si bien cuando lo vemos en mano, que es mucho más pequeño, no se aprecia, pero personalmente perdió bastante la calidad del rojo. Sobre base plateada, no sobre base blanca. Y por último, un CD impreso en chorro de tinta, nuevamente como les mostraba al principio. No, al principio era así, chorro de tinta. No, serigrafía. Fíjense que chorro de tinta en este caso, si bien queda con una trama casi que no podemos destramarla, porque obviamente al ser el chorro de tinta genera una trama totalmente híbrida y entrelazada, sí vemos que es mucho más, tiene una calidad mate y en un punto como una especie de fuera de foco, que tiene que ver también con la base blanca de los CDs que se consiguen. Bueno, con esto quería cerrarles un poquito lo que es el tema de la impresión del CD. No es complejo, simplemente tengan en sus cabezas o sepan entender que de los 3 sistemas cada uno tiene sus ventajas y sus beneficios. Eso es todo. Espero les sirva.